Ok. Muy buenos días, arquitecto Joan y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, compuesto por mi compañera Astrid, la presentadora Evelyn Rivera. Venimos esta mañana a abordar lo que es el canon artístico modular clásico sobre lo que es la civilización griega. Como introducción, tenemos que los griegos, su pensamiento y su arte está muy presente ese interés por lo que es el ideal, por lo que es la perfección y a su vez la belleza. Esta cultura es bastante antropocéntrica y para ellos lo que es la representación de la figura, la representación de la figura humana se debía regir o se debía basar según unas reglas de proporción y una regla de armonía. Pusieron su mayor interés en establecer reglas de matemáticas, en lo que es relaciones entre las diferentes partes del cuerpo. Recordemos que también los griegos eran bastante entregados a lo que es el intelecto, la filosofía, el arte, y estos también eran un poco bélicos, entonces se encontraban en guerra. Estos buscaban esa virtud y esa belleza como elementos principales. Eran bastante politeístas y hasta sus dioses tenían características humanas. Estos griegos se desarrollaron en polis, donde su parte principal de la ciudad era la Acrópolis. También en ellas existía una unidad política, pero también no existía, perdón, una unidad política, pero había una conciencia unitaria. Estas ciudades, que eran independientes, se regían por un gobierno que incluía, a diferencia de otras civilizaciones, lo que es una participación en conjunto. Aquí ya se empieza a desarrollar la democracia que se ha extendido hasta tiempos actuales. Ahora les voy a hablar acerca de alguna definición acerca de su cultura de los griegos. La cultura de la antigua Grecia surgió en el sur de los Balcanes, en este del Mediterráneo. En sus momentos de mayor apogeo, se arraigó en toda la península griega, entre el mar Jónico y el mar Egeo. La cultura griega antigua era una de las culturas eminentemente marítima, dado a su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuerte talante comercial y expansivo. Los habitantes de la civilización griega se podían dividir en dos, dividir en las que eran entregados a los artes y a los guerreros. Básicamente utilizaron mucho los guerreros. No podían ellos elegir a cualquiera porque ellos en su mentalidad, ellos tenían que tener a algunos guerreros que tuvieran un físico en específico, que ellos pudieran tener un cuerpo robusto, que se miraran que ellos fueran fuertes y no que fueran flacos o algo así, porque ellos no lo miraban como personas fuertes. Entonces necesitaban tener un determinado cuerpo para que ellos pudieran ser guerreros, ya que ellos se enfocaban mucho en las proporciones perfectas. Entonces querían todo básicamente perfecto. Ok, en los aportes de la arquitectura, en el desarrollo de sus estructuras, podemos encontrar que esto los caracteriza bastante lo que son el sistema arquitrabado, que consistía en columnas y un dintel. O sea, la columna es donde se sitúa ese edificio, que está compuesta por unos escalones inferiores, que son los estereobatos, y el superior, que es el estilobato, que está representado en la imagen. Y también está la parte de lo que es entablamiento. Esta parte reposaba sobre lo que es el dintel, encima de los capiteles de las columnas. Arriba de este se encontraba el friso, que en una parte llegó a estar grabado también con las guerras o los triunfos que estos tenían. Y está también la cornisa y el frontón triangular que se encuentra ahí representado. En la Grecia hubieron dos órdenes arquitectónicos básicos, que fueron el dórico, que fue el más antiguo, y que se caracteriza por su sencillez, y también está el jónico, que se define porque las columnas tienen un capitel en la forma de volutas. El dórico y el jónico
perduraron durante toda la antigüedad clásica. Si bien valieron las proporciones, en especial la altura y el diámetro de las columnas, que tendieron a hacerse más esbeltas a la vez que se aligeraban del entablamiento. Algunos ejemplos que tenemos son construidos en estos sitios. Son el Parmenión, que es un paradigma del orden dórico. También está el Erecteion, grandiosa de las que fue erigido en orden jónico. También tenemos el templo de Zeus Olímpicos con sus grandísimas columnas de orden Corinto. Los dos primeros se alzaban de la Acrópolis de Atenas y su último también era de Atenas a los pies de la colina sagrada. Ok, otro aporte también fueron los teatros. Aquí estos griegos se valían de de las proporciones, de las desproporciones que tenían las montañas, entonces se acoplaban a eso para poder construirlo. Y esto le funcionaba también bastante en su acústica. Bueno, algunas características del canon durante esa época. El canon de la belleza de la antigua Grecia se basaba principalmente en las armonías de las matemáticas. De hecho, para los antiguos griegos, la simetría era el símbolo de una belleza y una perfección. El ser humano y su cuerpo son las bases para el arte griego, en comparación con los egipcios y otras civilizaciones antiguas, que dejaron un rastro en las pinturas y las esculturas. En sus pinturas, los griegos ya empezaron a darle más dimensiones, ya que no se representan como figuras en 2D, sino que le dieron un poquito más de realismo a sus obras, con un cuerpo más curvilíneo. Algunos aspectos que tenían sus obras eran que tenían unos rasgos arcaicos, que utilizaban mucho la frontalidad, el esquematismo y también utilizaban mucho las desproporciones, como el ojo un poco más grande. También utilizaban los colores planos, las figuras perfiladas en negro, exquisito sentido en la armonía cromática. También utilizaban ciertos dinamismos y, como sabemos también le dieron su elegancia en sus propias obras y representaciones que ellos hacían. Ok, ya en sus estructuras podemos ver una comparación con las civilizaciones antiguas. Ya las dimensiones de la arquitectura griega se reduce a una escala más humana. Por ejemplo, en la imagen izquierda tenemos la sala hipóstila de la civilización egipcia, entonces ya se ve una escala demasiado exagerada y grande a comparación de la humana. Aquí con los griegos ya empieza a cambiar y ya la escala se va reduciendo para el uso de estas personas, ya que su ideal era basado en el hombre siempre. Y también esto servían para honrar a sus dioses. Y aquí con los inicios de sus estatuas, ya estas empezaron en marfil o en piedra, tenían los mismos rasgos arcaicos que mencionó Astrid, había ya un poco más de naturalismo. Por ejemplo, en esta ya los órganos sexuales femeninos fueron bastante exagerados en un periodo de su tiempo y había una frontalidad bastante notoria. Okay. En Grecia clásica aparece el canon de representación del cuerpo humano que más influencia ha tenido en la cultura occidental. El escultor del periodo clásico, que estuvo durante 490 a 324 a.C., fue Policleto. Es su obra más técnica que fue el canon, que determinó que el módulo de las medidas de las cabezas y la altura ideal debía ser de 7,5 cabezas, utilizando también porfirias para obtener sus proporciones perfectas. Ok, aquí ya podemos ver la evolución de la escultura griega, que a su vez es una evolución sobre
las proporciones que estos vinieron tomando. Por ejemplo, en su arcaica ya se ven esculturas más rígidas, más robustas, más, se podría decir que un poco planas y con menos movilidad. Ya en las clásicas ya se ve este movimiento en sus esculturas, ya se empieza también a poner, o sea, ya no están completamente desnudos, sino que ya se ve los grabados de ropa, y en la helenística, pues aquí donde ya se perfeccionan mucho sus técnicas, como por ejemplo en las cariátides del templo de Erección, ya se utilizó una técnica de paño mojado para representar la ropa de estas. ¿Qué aportes dejó el estudio de la forma? El canon de la belleza fue idealizado por los griegos, que buscaban una mayor perfección en sus obras mediante la armonía de las matemáticas. Las próximas civilizaciones ya partieron involucrando más de las proporciones del ser humano, y no solo como representación perfecta del ser humano, sino también en la arquitectura, que nos ha ayudado mucho. Ok, aquí podemos ver las cariátides que había mencionado. Estas ya se les ve su escultura con ropa, que estas sustituyeron las columnas. Ok, en conclusión, el canon ha sido esa búsqueda de una mayor perfección o una adaptación, se podría decir también, a la escala humana. Obras se desarrollaban con una armonía en lo que eran las matemáticas, recordando el intelectual que el canon griego se basara en la belleza, de las formas de las medidas, de esas proporciones y la armonía de todo lo que es el cuerpo humano. Bueno, y aquí como pueden ver, aquí tenemos nuestra bibliografía que utilizamos y le agradecemos mucho por su atención y gracias.